La semana anterior no dejaron ingresar a un periodista sueco al país, lo regresaron, él venía a hacer una labor periodística. ¿Qué está pasando? Prácticamente estamos viviendo en una dictadura en este país. Miren, el tema de libertad de expresión no tiene fronteras y eso lo hemos reiterado y lo hemos dicho infinitamente. O sea, limitar que un medio de comunicación puedan ingresar al país, yo creo que no es correcto. Debe haber pluralismo en ese sentido y debe haber apertura también en ese sentido. Si hay algunos temas de seguridad nacional que posiblemente nosotros no sabemos y desconocemos, porque las agencias de seguridad del Estado tienen sus propias investigaciones, pues que lo digan. Pero el tema de limitar, ya sea el acceso de periodistas a ciertos lugares para cobertura, no es correcto, es una limitación a la libertad de expresión. Igualmente, el hecho de no permitir a medios o a periodistas que puedan hacer su trabajo en el país también es una limitación a la libertad de expresión. Pero eso está pasando en el país. Por ejemplo, nosotros no tenemos permiso de ingresar a Casa Presidencial, no nos dan acceso, aunque lo hemos solicitado. Y fíjense que eso no solo ocurre con usted, ocurre con un montón de gente, con un montón de periodistas. Hay periodistas que no tienen acceso al Congreso Nacional, por ejemplo. Eso tampoco debe de permitirse, porque independientemente de la política editorial de un medio de comunicación, debe haber apertura. Debe haber apertura para todos los medios de comunicación. Y el hecho que no se permita el ingreso de alguien a una institución o a la cobertura de algo, y sí se haga con otros medios de comunicación, es una limitación seria que deben de tomar en cuenta los organismos de derechos humanos, ¿verdad? Para defender. Nosotros hicimos un llamado al relator especial, hicimos un llamado a la representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hicimos un llamado a la Secretaría de Derechos Humanos para que defiendan también la labor de los periodistas. Esto no solo es tarea del Colegio de Periodistas, nosotros tenemos el papel de hacer la denuncia, pero coercitivamente no podemos hacer más que eso, porque no hay posibilidad. Ya compete a los organismos de derechos humanos el poder ayudarnos a que los periodistas podamos trabajar con libertades y con garantías. ¿Y en qué gobierno se limita el ejercicio periodístico? ¿Cómo se les puede llamar a estos gobiernos? Bueno, gobiernos opresores y gobiernos dictatoriales. Solo en ese tipo de gobiernos es donde se limita la libertad de expresión. Y mira, el tema lo decíamos en este foro, la libertad de expresión se ha venido disminuyendo, debilitando, no solo en este gobierno, con un montón de leyes y disposiciones. Se ha venido limitando desde gobiernos anteriores, gobiernos que han pretendido establecer leyes mordazas, que han establecido límites a la libertad de expresión, al acceso de la prensa. O sea, esto ha sido recurrente en todos los gobiernos. Y por eso nosotros hemos venido planteando que, debemos de defender la libertad de expresión con todos los sectores. Academia, organizaciones, medios de comunicación, periodistas, comunicadores y también los organismos de derechos humanos deben de jugar un papel importante, porque si se pierde la libertad de expresión, yo creo que lo perdemos todo en el país. Como colegio de periodistas, licenciado, ustedes han hecho el reclamo, han hecho los señalamientos al actual gobernante para que sea más tolerante con la libertad de expresión y no restringe el ejercicio periodístico. Sí, lo hemos hecho. Justamente nosotros emitimos sendos comunicados donde están el último comunicado, por ejemplo, nosotros denunciamos a las fuerzas de seguridad del Estado por limitar a algunos periodistas y medios de comunicación al acceso, por golpear periodistas, lo denunciamos en el comunicado. O sea, sí lo hemos hecho, por supuesto que lo hemos hecho y lo vamos a seguir denunciando. El hecho que nosotros nos estemos oponiendo a que pueda entrar un código penal lesivo, restrictivo a la libertad de expresión, eso indica también que nosotros vamos a estar poniendo el dedo en la llaga en esos temas de libertad de expresión. No vamos a permitir que se siga limitando. La libertad de expresión es lo único que tenemos, debemos de defenderla todos. Sí, porque recordamos que ustedes también, el gobierno del Poder Ciudadano, tuvo que abandonar el país porque se suponía estaba recibiendo presiones desde el gobierno. Entonces, si aquello lo dimensionamos, si callamos lo que hoy está sucediendo, nos convertimos en cómplices. Sí, por supuesto que sí, pero en ningún momento nosotros hemos callado los atropellos que han ocurrido. Denunciamos en su momento el artículo 335B.
Denunciamos en su momento la Ley Nacional de Ciberseguridad y denunciamos cuando salió el nuevo Código Penal, el nuevo Código Penal. Y estamos en una lucha, vamos a seguir en esa lucha y vamos a continuar hasta que ese Código Penal pueda, en el tema de libertad de expresión, no dañar seriamente como lo está dañando ese código. 3 meses lleva un periodista privado de libertad. Si nosotros, por eso hemos venido planteando, mire, el tema de los delitos contra el honor es un tema que el mismo relator especial de libertad de expresión estableció que los delitos contra el honor no deben ser punibles, es decir, no deben pagarse con cárcel. Nuestra posición es justamente eso. No deben seguirse penando los delitos contra el honor con cárcel para que periodistas no sigan yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque se daña al periodista, se daña a su familia y se daña a la sociedad que debe escuchar las opiniones de ese periodista. Entonces, nuestra posición es que los delitos contra el honor salgan, no sigan en el Código Penal, sino se trasladen a la esfera civil. Pero que en la esfera civil aún la aplicación de las sanciones en los delitos contra el honor deba ser proporcional al daño causado. Y en el caso que usted menciona, el caso de David Romero, la pena ha sido totalmente desproporcional a un delito relacionado con delitos contra el honor. ¿Y no hay voluntad de quién? Pues yo digo que de todo el sistema, porque aquí funciona todo el sistema, aquí no es una cuestión o una institución en particular, aquí es el sistema, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces es todo el sistema, yo creo que es una lucha que debemos de librar, que debemos luchar para que no se sigan penalizando los delitos contra el honor con cárcel. Sí deben haber sanciones en los delitos contra el honor, pero las sanciones deben ser en el ámbito civil para que los periodistas no terminen en la cárcel.